La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde El Barista en la República y Amazonas. Como cada mañana, esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy lunes 7 de enero, después del Día de Reyes, espero que comiencen la dieta. Agradezco a los auspiciantes rápido. Hyundai, que nos acompaña desde el principio a hacer un periodismo independiente. El Barista, donde nos sirven el café de la mañana. Carlos, ¿qué nos han preparado esta mañana? Hoy afogato. Afogato. Afogato, pero con helado de vainilla. Y café catú. Cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito que nos permite pagar la cuenta y que no nos ande buscando la policía. Carlos, úsala bien. Gracias. Y por supuesto la ATM de Guayaquil, que confía en La Posta. Arrancamos con la revisión de los hechos en caliente. $29 nombres se apuntan para la Fiscalía General del Estado. 29 nombres, en su mayoría bien recibidos por los juristas que tienen voz y voto en este país. Nos han ido ubicando unos perfiles que suenan bastante interesantes. Tenemos desde la que está ahora encargada de la Fiscalía General, la doctora Ruth Palacios, la señora directora de la UAFE y ex fiscal Diana Salazar. Tenemos nombres que vienen por fuera de los organismos de control y del servicio público, pero muy preparados en el litigio penal. Y claro, algunos atrevidos y caraduras como el ex juez señor Blum, el que participó en la persecución contra los medios de comunicación y ahora, en vez de estar escondido detrás de una piedra o estar guardadito en casa, tiene la cara de presentarse a un concurso para una de las más altas funciones del Estado. ¡Qué cara, señor Blum! En caliente hoy se reúnen transportistas y gobierno. Está previsto 3 de la tarde una reunión con el gremio de los transportistas para tratar de definir cómo va a funcionar el subsidio focalizado. Esto es, la tarjeta de débito con 40, 60, $100 que los ecuatorianos vamos a pagar para que los señores taxistas sigan teniendo beneficios de subsidio y sigan dándonos un pésimo servicio como el que le brindan a la mayoría de las ciudades en Ecuador. Evidentemente con las excepciones del caso. Hay que ver, hay que estar pendiente a qué acuerdo llega el gobierno y los transportistas. Un gobierno que básicamente se ha arrodillado ante un gremio todopoderoso en este país. 9:30 y creo que La Posta estará transmitiendo en directo rueda de prensa del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas después de que el correísmo quisiera hacer aparentar, o sea, quisiera hacer pensar que las Naciones Unidas no participaron en la auditoría a los 5 proyectos donde encontramos corrupción para regalar en las obras de Rafael Correa. 9:30 se pronuncian sus representantes aquí en Ecuador. Mientras el país avanza, hablamos un poco de todo, con un buen amigo de esta casa que tiene capacidad para hablar de todo un poquito. Hablo, por supuesto, del asambleísta por Pichincha, Patricio Donoso.
Bienvenidos todos, gracias por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscana en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias especiales a quienes comparten nuestros contenidos. Y bienvenido, asambleísta Patricio Donoso. Qué gusto tenerte por acá nuevamente. El gusto es Patricio. mío, Anderson. Muchas gracias. A ver, ¿por dónde arrancamos? A mí me encanta. El año ha arrancado con un gasolinazo que nos clavaron en plenas fiestas. Y me gustaría empezar por allí. He escuchado muchas voces en tu partido quejarse del gasolinazo, quejarse de la revisión de subsidios, como la llama el gobierno, revisión de subsidios a los combustibles. ¿Por qué se quejan ustedes de una medida que era parte del programa de gobierno con el que pretendían llegar al poder? Voy a romper con tu venia un poquito el esquema, Anderson. Yo quisiera empezar con la lectura rapidísima de un tuit que puse ayer en las redes y que ha sido replicado enormemente, inherente al dictador Maduro. Textualmente, si me permites, Sí. El continente americano, particularmente, y el mundo entero no deben tolerar la continuidad de la dictadura de Maduro. Millones de venezolanos huyen de su país y nadie hace nada para frenar esta miserable realidad. Basta ya, hay que parar a Maduro y su corrupta dictadura. Empiezo por allí porque este dictadorzuelo pretende seguir siéndolo a partir del próximo 7 Sí. de 10 de enero. Vamos me a parece. tener tiempo para la postura que debería asumir el Ecuador. También Así me es, gustaría el hablar de Ecuador eso. no debería enviar a nadie porque no podemos dar pábulo a una dictadura. Y gracias por permitirme empezar de esta manera. Ningún inconveniente. Volviendo a los subsidios, y ya volveremos al tema de Venezuela, te repito, ¿por qué se opone a una medida que era parte del plan de gobierno de Guillermo Lasso? Yo personalmente creo o no creo en los subsidios a menos de que estos sean focalizados. Voy a dar mi opinión personal. Yo siempre he abogado, desde que presidí la Cámara de Agricultura y el Comité Empresarial Ecuatoriano y el Consejo de Cámaras, siempre empujé a que los subsidios deben tener las dos condiciones sine qua non de un subsidio, Anderson. 1, focalizado, y 2, temporal. Pero resulta que en este país los subsidios no se han focalizado y tampoco han sido temporales, sino que ya son eternos. Son por toda la vida. Claro, me explico. No se han focalizado, aun cuando el gobierno anterior, y aquí sí quiero ser duro, frontal, respetuoso, por supuesto, como siempre, pero el gobierno de Correa tenía los 3 elementos para eliminar estos perversos subsidios. 1, tenía harta plata, Anderson. Ok. Tenía 330 mil millones, 330 millones de dólares, una locura, 300 mil millones de dólares. 2, tenía popularidad, hay que aceptarlo. Y 3, tuvo tiempo, tuvo 10 años para ir poco a poco visualizando un mecanismo de focalización de subsidios. No lo hizo. Y claro, resulta ser que a este gobierno le está tocando hacer la tarea que el anterior en forma irresponsable no lo hizo. Segundo, es evidente que no podemos seguir con subsidios eternos. Anderson Boscani y Patricio Donoso sí tenemos la capacidad de pagar el valor en la tanqueada de nuestros autos. usted. Y tú Yo- también. Yo tengo que hacer esfuerzo, ¿ah? Yo hago algún esfuerzo, pero todos nosotros, quienes Dios mediante tenemos alguna capacidad económica, Sí. podemos pagar el valor de la gasolina. No hay derecho que la gasolina siga subsidiada, sobre todo los que sí podemos pagar. Y 2, para cerrar esta respuesta, no hay derecho que 1 de cada 3 tanques de gas, escúcheseme bien, 1 de cada 3 tanques de gas se van vía contrabando por las fronteras norte y sur del Ecuador. Es decir, somos tan torpes que estamos subsidiando a colombianos y peruanos, cuando el subsidio debería ser focalizado a nuestra gente pobre. La focalización que promete el gobierno para transportistas, un gremio que asusta a todos los políticos de este país al parecer. ¿Qué le parece? No estoy de acuerdo. Porque primero hay que fijarse en el bienestar del usuario del taxi, no en el taxista, sino en el usuario del taxi, porque los usuarios somos los más, pues. Los taxistas son los menos en cuanto a número se refiere, y lo digo con respeto, pero me pregunto yo por qué no subsidiar a otros sectores, por qué tienen que ser subsidiados los taxistas. Porque le tienen pánico en este país, porque se levantan Muy mal. 10.000 taxistas Muy y mal. para un país. Muy mal, yo no estoy de acuerdo, y yo estoy aquí para decir lo que pienso y la verdad. Creo que vi un tuit ayer que decía, los señores Cabify o Uber no piden subsidio y dan un servicio más barato. Yo creo que deben dialogar los taxistas con el gobierno para eventualmente a futuro, en el futuro más o menos inmediato, mejorar el servicio con ciertas características que toda América sabe cuáles son las características para mejorar el servicio de taxis. Y allí sí quizás
hablar de alguna subvención, pero a cambio de algo que Que les den un subsidio para seguir dando mal servicios, que me parece inconcebible. Exacto, con eso yo no estoy de acuerdo. Inconcebible. Absolutamente. Hay voces críticas en su partido con la revisión de los subsidios. Noto que usted no es una. Usted está claro en que había que hacer lo que había que hacer, que no se hizo durante el tiempo que no se hizo. Correa pudo haberlo hecho, tuvo plata, tiempo y popularidad. Es una medida incompleta. Es incompleta. Es incompleta ¿Qué le falta? En mi opinión le falta, bueno, en alguna medida sí se lo quiere hacer. Me refiero a no suscribir, me parece que son 20 o 25 mil contratos temporales que están por culminar. Si la prensa no me informó mal, y nunca informa mal la prensa, creo que es 20 o 25 mil contratos que no serán, que no tendrán continuación, lo cual me parece bien porque eran contratos temporales y la temporalidad tiene que ser respetada. Eso es bueno, pero faltan algunas acciones con respecto a disminución del tamaño del Estado. ¿Qué está pasando con el edificio de UNASUR? Algunos se quitan el cuerpo diciendo que ese edificio es del UNASUR. No, señor, la plata lo pusimos los ecuatorianos. Hombre, 50 millones, no, además no cualquier 54 millones de dólares que pusimos nosotros los ecuatorianos en un espacio hermoso como es la mitad del mundo. Eso simplemente hay que tomárselo y eventualmente hacer una universidad, algún museo. Yo propuse en su momento el museo del Banco Central debería estar así. Sí, el Museo de la Corrupción también podríamos hacer allí, ¿no? Lo que pasa es que no alcanzaría. El Museo de la Corrupción tendría que ser demasiado grande y no estamos dispuestos a gastar más plata en hacer un museo tan grande. Estuve con Luis Eduardo Iván con ese mamotreto de edificio que tenemos, que es muy bonito, por cierto. Sí. Vacío completamente. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando tuvimos el terremoto de abril, del 2016, la comisión de la cual yo formo parte, fuimos a sesionar allá. Y ahí nos agarró un temblorcito. ¿Pero dónde, Anderson? En el subsuelo número 3, es decir, bajo tierra. Y esa cosa sonaba durísimo. Nunca he estado yo en un temblor, en una réplica fuerte. Bajo tierra, 8, 10, 15 metros bajo tierra. Y eso sonó duro. La anécdota no es esa, sino el hecho de que nos obligaron a salir, por supuesto, y habían 16 personas en todo el edificio, incluido el señor Samper. ¿Ah, sí? Incluido Samper, ahí estaba Samper. Samper, el expresidente personaje colombiano que inclusive perdió la visa norteamericana. Sí, claro. Por algo habrá sido, pues, ¿no? Bueno, y lo acaban de nombrar en el famoso juicio del Chapo, ¿no? Así es, y está nombrado en el juicio del Chapo, tienes razón. Entonces salió el señor Samper, todo el orondo, con 15 funcionarios. De los 15 funcionarios me parece que 5 eran guardias. Es decir, quedaban 9 personas que trabajaban ahí. Y de las 9 vi por lo menos 2 o 3 que eran evidentemente secretarias. Esa es la ocupación de ese edificio que costó 54 millones de dólares. Si hacemos una división, más o menos toca 4,5 millones por funcionario. Entonces ahí me dije yo, antes inclusive de que se comenzara a hablar de lo que estamos hablando, de que eso debería ser rescatado, porque es una inversión bárbara, como fue el lanzamiento de un satélite, pues, ¿no? De un cohetito que costó un platal, o lo del señor Eles, que también fue vergonzoso, ¿no? Esas cosas tienen que ser paradas para complementar la austeridad. Ya que trae al señor Samper a la mesa y ha empezado la entrevista con una referencia a Venezuela, vamos por allá. Vamos. Ecuador no toma postura. Ha dado un giro respecto de la política exterior que mantenía Rafael Correa, sobre todo después de la salida de la canciller María Fernanda Espinosa. Ha dado un giro condenando excesos, ha dado un giro teniendo un impasse diplomático con Venezuela. ¿Por qué no se atreve todavía a dar el paso que esperamos los demócratas que se dé? Esto es, adscribirse al Grupo de Lima, adscribirse a las democracias que le dicen a Venezuela: usted no es una democracia, no me juegue a esto. Estoy totalmente de acuerdo con esa lectura. El gobierno sí se desmarcó de la desatinada política internacional de Correa, eso es verdad, y ha cuestionado ciertas cosas. Falta un poquito más, falta, no sé si un poquito o mucho, pero falta, y faltaría, por ejemplo, que el Ecuador no envíe a nadie a la posesión del dictador Maduro, porque eso sería francamente mal, primero. Y segundo, debemos adherirnos al Grupo de Lima. Están todos, menos del señor López Obrador, ¿no? Pues que empezó muy mal. El que se acaba de echar. Este López Obrador, increíble, pero cierto, se mandó aquello de que en 2 años va a hacer el famoso juego del sigue o sale. Sigue o sale, en 2 años. Es decir, está creando y generando en su propio país, después de haber buscado por muchas ocasiones la presidencia, está generando una inestabilidad que me parece, y voy a utilizar una frase del Chavo del Ocho, chusca, una acción
chusca con la che del Chavo, del Chapulín y todo eso, ¿no? Increíble pero cierto. Un presidente que asume y lo primero que está diciendo es que capaz que en 2 años me voy. Una inestabilidad irresponsable. Hombre, pero a muchos nos gustaría tener esa oportunidad de decirle a un presidente, Pero yo no estoy de acuerdo. sigue o sale. Yo no estoy de acuerdo porque la inestabilidad le hace mucho daño a una democracia. El país no debe ser gobernado plebiscitariamente, Anderson. El país debe ser gobernado a través de instituciones serias. Y si alguien ganó la presidencia de un país, de cualquiera que este sea, tiene la obligación, no solamente el derecho, la obligación de gobernarlo bien, por supuesto, hasta en el término que el país resolvió. Pues esto no es un juego. No es un juego, se elige a un presidente por 4 años. Y si se pone 4 es 4, no es 3, no es 5, es 4. Por tanto, a menos de que cometiese algún error serio, para eso hay la revocatoria del mandato. Pero autorrevocarse o avisar que se puede autorrevocar en forma absolutamente demagógica, diciendo sigo, salen 2 años, es, por decirlo menos, con respeto a todos mis amigos mexicanos, una perfecta payasada. Buen punto. Sí, señor. En Ecuador, instituciones. Habla de institucionalidad. Este es el país con la institucionalidad más frágil probablemente de América del Sur. 14 instituciones en subrogación de funciones o encargados a personas puestas allí a dedo por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. La transición está tomando más tiempo de lo previsto. Sí, pero hay que ser justos, Anderson. El 4 de febrero del año pasado, ya son 11 meses, se hizo una consulta popular que tenía sus riesgos, una consulta popular que implicaba el echar abajo a esa desinstitucionalización que hizo el gobierno de Correa, empezando por el Consejo de Participación, y todos, no todos, la mayoría de ecuatorianos votamos a favor. Yo voté a favor, yo hice campaña, sí, hizo campaña a favor. Yo hice campaña por el sí, y ganamos. Ganamos quiere decir que tenemos que darle todo el respaldo al doctor Julio César Trujillo y su equipo, porque se ha logrado mucho. Hay muchas autoridades que se fueron a su casa, por ejemplo, y nos dieron, es un quiteñismo lo que voy a decir, Anderson, nos dieron votando al señor Supercom Torquemada Ochoa. Sí, Esa es la verdad, pues nos dieron votando. No fuimos capaces, o no fue capaz la asamblea, a pesar de que yo pedí que compareciera. Bueno, hubo juicio político, pero ya con fuera, muerto. Pues, yo pedí 3 meses antes, yo pedí en la asamblea, a través de un cambio en el orden del día, la comparecencia del señor Ochoa. Perdí porque tuve 55 votos y no los 70 que se requieren. Pero es que Ochoa sigue vivo. Acabo de leer un artículo que dice Ochoa y su padrino. ¿Dónde está? Ah, de Carminiani. Ochoa y su padrino, porque resulta ser que las cosas que tenían que ser revisadas no están siendo revisadas. Sí. Y se omitió en la ley, en la reforma de la ley de comunicación, aquello de que las multas sean revisadas, y no van a ser revisadas, cuando yo he bregado porque las multas de los medios de comunicación sean revisadas, y me permites 15 segundos para decir que no estoy de acuerdo con la reforma de la ley de comunicación. No, señor, lo inconstitucional no se reforma, lo inconstitucional se deroga, porque el solo reformar la ley de comunicación, que es inconstitucional, es más o menos como ponerle cierto maquillaje a un delito para que no parezca tanto delito. No, señor, una mujer o está embarazada o no está embarazada, no está medio embarazada. Esta ley inconstitucional tenía que ser derogada. Por eso es que yo me abstuve. Yo no voté a favor de la reforma de esta ley. El gobierno estaba bravísimo porque los periodistas no están haciendo de cachiporreros por una ley de comunicación medio reformada. Yo me abstuve porque no estoy de acuerdo en que se reforme algo que es inconstitucional. Inconstitucional de fondo y de forma. Y Anderson, y opinión pública que me ve a través de la posta, no me contaron, yo estuve ahí el 14 de junio del 2013 y tengo buena memoria, un mes después de que asumí como asambleísta nacional, y 4 minutos antes de la votación metieron el linchamiento mediático, y 3 minutos antes metieron la Estuvimos ahí todos. Claro, yo estuve ahí, de modo que no es que me contaron. Entonces la inconstitucionalidad de forma y de fondo es tan clave y tan clara que no podía jamás estar de acuerdo en que solo se reforme. Y aquí están los resultados de la reforma. 1, que parece que hay un veto, y 2, que el señor Ochoa sigue viviticoleando porque no se obedeció lo que dice el artículo 76, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, y la Supercom seguirá actuando, aunque sea de forma subjetiva, a través de otra entidad. No, señor, tenía que desaparecer. Toma posturas claras, toma posturas concretas. Pregunta concreta, ¿la Asamblea se ha metido en el rollo de debatir la necesidad de despenalizar o no el aborto por violación? Tema complejísimo. Postura clara y concreta. Tema complejo. Yo soy partidario y defensor de la vida. Eso desde mi cuna, pero creo que tiene que ser debatido. Y al final del debate vamos a ver cuáles son las posiciones. Siempre los ecuatorianos responsables hemos dicho que no hay cosa más dura y trágica que una violación.
A mi despacho fue una señora ya de cerca de 40 años con su hijito, producto de una violación. Y me decía, asambleísta, ¿cómo es posible que ustedes no debatan este tema cuando la vida me ha obligado a quererle a este producto de una violación múltiple? Me violaron, dijo la señora, 5 miserables. Y yo no sé cuál es el padre. Y resulta que este hijo, que lo mantuvimos a un ladito, pobre muchacho, no, muchacha, era mujer, perdón, tiene, decía la señora, tengo que quererle. Y tuve que cambiarle de pañales, y enseñarle a caminar, y llevarle a la escuela, y a momentos odiaba ese producto. Eso me hace recapacitar y decirme a mí mismo, yo soy partidario del sostenimiento, el respeto a la vida desde su concepción, pero me hace pensar que es necesario debatir. Al final del debate yo tendré mi posición, pero ¿Está abierto usted a revisar su posición, entonces? Yo estoy abierto a que eventualmente... Porque aquello de soy defensor de la vida, yo no he hecho posturas públicas al respecto, es un tema que no me corresponde, pero aquello de soy defensor de la vida parece que hubiera quienes son defensores de la muerte y no es el caso. Así es, no Hay es el quienes caso. son defensores de que una mujer que ha sufrido una violación no tenga que ser obligada por el Estado a convertirse en madre. Exacto, no tenga que ser obligada. Y yo creo, y me adelanto un poco, a que es una decisión personal. Sin embargo, por eso anoté que desde yo soy católico, apostólico y romano, siempre he pensado en que hay que defender la vida, pero estoy abierto a escuchar a la otra parte, porque quien no está dispuesto a escuchar a la otra parte está equivocándose del medio a la mitad, porque está impidiéndose que otros escuchen la posición de uno. Aquello de soy católico, Sí. en un estado laico es difícil de comprender. Así es, pero lo soy. No, si usted tiene derecho a hacerlo. Lo Claro. que a mí me preocupa es que muchos asambleístas están refiriéndose a sí mismos como católicos cuando lo que están haciendo allí no es representar la iglesia, es representar Así es, a los ecuatorianos. porque el Estado es laico. Correcto. Y no pueden ni las leyes ni el accionar político de un país estar sometido a ninguna religión. Por eso es que el Estado es laico. Sin embargo, como es una pregunta complicada la que tú me hiciste y un tema muy sensible, he de decirle a la opinión pública que en efecto soy católico, apostólico y romano, y frente a ello tengo que visualizar mi posición frente a un tema tan complejo. La Asamblea Nacional va a cumplir la mitad de la legislatura en mayo de este año, 14 de mayo de este año. Eso implica una renovación de las autoridades en la Asamblea Nacional, algo que ya tocaremos. También implica una revisión a qué ha logrado la Asamblea a mitad de legislatura, a mitad de su periodo. ¿Qué es para usted lo más importante que ha hecho esta Asamblea en casi 2 años? Yo creo que tratar proyectos importantes como la recuperación de capitales, ya hicimos el primer debate de esa ley, hay que recuperar los capitales, pero no hay que ser sinvergüenzas. Los capitales no se recuperan porque yo digo una ley recupérese, sino cómo se redacta esa ley. Yo sí estoy de acuerdo en que deben haber ciertos incentivos a los que denuncian actos de corrupción y señalan con el dedo al corrupto, porque si no, ¿a quién le pedimos que devuelva? Pues, ¿a quién le vamos a pedir que devuelva la plata robada si no es al corrupto? Y quien debe señalarlo es aquel que conoce de aquel acto de corrupción y conoce nombres y apellidos, inclusive las direcciones y la forma en cómo se robó la plata. Por tanto, yo sí apoyo el proyecto de recuperación de capitales. El presidente en una cadena nacional esta semana, su primera cadena nacional del año, bueno, la semana pasada, perdón, Sí. echaba un poco, repartía la culpa de la carga que la culpa de la carga que lleva él en hombros cuando la gente dice que no se recupera nada, no se recupera nada, no se recupera nada. El presidente ha salido de la cadena de televisión a decir, miren, sí es culpa mía, pero también de estos. Y entre estos ha señalado la Asamblea Nacional que no ha sido capaz de aprobar el proyecto de ley que permitiría precisamente la recuperación de capitales. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Que hay una especie de empate 1-1. Porque si bien hemos demorado algo en el tratamiento de los proyectos, pero también el gobierno vetó totalmente un proyecto que se aprobó en la legislatura. Pero claro, ese empate 1-1 no le hace bien a nadie. Lo que tenemos que hacer es, en Claro, mi eso opinión, los hace empatar los políticos, nos hace perder los ciudadanos. Claro, lo que tenemos que hacer es enfrentar con responsabilidad, y lo hice yo porque participé en un proyecto que no me pertenece, pero que lo apoyo, que es este de la recuperación de capitales. Es que no hay otra forma, porque si vamos a llenar hojas de hojas, hablando contra la corrupción, sin hacer nada práctico, algo que sea práctico, Anderson, porque pronunciamientos por doquier se los encuentra, pero hay que ser prácticos. Si no hay incentivos para que se den denuncias, y estoy hablando de incentivos económicos, y al menos así habla el proyecto, yo estoy de acuerdo. Claro, que participen de un porcentaje Por del dinero que supuesto, se recupera. porque si no la guerra está perdida, pues. Está perdida porque si un malandrín
no acepta que cometió el delito y no se encuentra una cuenta corriente a nombre de él, ¿cómo usted le saca la plata? ¿Cómo le saca la plata? Fíjese que en el caso de Alexei Mosquera, que sí aceptó que se llevó $1 millón de Odebrecht, sí ha devuelto. No todo, porque parece que se gastó, pero algo ha devuelto. Creo que 920.000, no estoy seguro en la cifra. Sí. Pero voy al hecho de que la única forma de recuperar, si no hacemos algo más trascendente, es que el pillo acepte que fue pillo. Pero ¿qué pasa si el pillo no acepta? Y esa plata del pillo... No está Jorge Glass en la tacunga diciendo yo soy inocente. Pero claro, está diciendo que soy inocente y la plata, si es que la tendrá fuera, me imagino, no tengo idea. Pero ¿cómo se persigue aquello? Si no es con el sistema de incentivos. Es decir, que alguien, como aquel empleado del señor Rivera, ¿recuerdas tú, sí, Anderson? Que sí cantó. Es decir, tenemos que incentivar el canto, pues. El canto para saber dónde está, quiénes son los pillos y dónde está la plata y recuperarla, porque si no, no se la va a recuperar. Primero. Segundo, saludo que hoy día va a haber una rueda de prensa, entiendo, de Naciones Unidas, correcto, inherente al análisis de 5 megaobras del gobierno anterior, donde aparentemente han habido unos robos brutales, 2.500 millones de dólares. Oigan, se dice rápido, escúchenme, 2.500 millones de dólares, lo dije rapidísimo, pero es harta plata. Yo me bajé de un taxi, hablando de taxis, hace unos 5 o 6 meses, recuerdo, me reconoció el taxista, y al bajarme me dijo, oiga, asambleísta, qué bestia cómo han robado. A mí me impresionó esa frase, porque es frase del pueblo, ¿no? Qué bestia cómo han robado. Y ahora se ve, pues, a donde pones tú el dedo, Anderson, saltapus, pones dedo en el Yachay, saltapus, sí, pones dedo en UNASUR, pones dedo en la refinería de Esmeraldas, pones dedo en el Aromo, lindo usted terreno. Usted escoja la hora que yo le hablo el acto de corrupción. Así es, increíble, donde se pone el dedo saltapus. Entonces, siendo así, tenemos que incentivar para que nos digan la verdad y poder agarrarles a estos malandrines del cuello y no solamente meterles presos, sino que se logre recuperar lo que se robaron. Ojalá. Ojalá. Malandrines no solamente hay en el gobierno, malandrines ha habido también en la Asamblea Nacional. Eso fue público y notorio después de la patada en el trasero que le dieron a sus dos colegas, Sofía Espín, de la bancada Revolución Ciudadana, y doña Norma Vallejo, que andaba recaudando fondos ajenos en la Asamblea de Alianza País. Eso fue lo que se prometía, era el inicio de la purga y la autodepuración de la Asamblea Nacional. Y así debe ser. Una purga que ha quedado allí, en Norma Vallejo, Sofía Espín, 2 cualquier cosa, 2 mandos medios, 2 chiquitas. ¿Qué tanto tienen ánimo de seguir con la purga dentro de la Asamblea Nacional para recuperar una imagen que han perdido brutalmente en año y medio de gestiones? ¿Y qué tanto están dispuestos a investigar, incluso lo suyo, se lo pregunto, porque ha sido salpicada en uno de estos casos la señora asambleísta Ana Galarza, que es miembro de su partido y su bancada? Ok, frente a ello, dividamos en 2 vertientes del tema investigativo de estos asuntos. Uno, lo que haga la Fiscalía y la Contraloría, porque son dineros públicos, y ya, sé que hay 12 denuncias en la Fiscalía, pues la Fiscalía sí tiene que actuar ya, pues. El problema ahí, Anderson, y luego voy al tema de la dictadura, no estoy evadiendo la pregunta. Mi padre solía decir que las preguntas no son difíciles, las respuestas son las difíciles, y concuerdo con él. En mi caso no las son porque digo lo que pienso. Pero vamos al tema primero, la Fiscalía. Hay 12 denuncias ya en la Fiscalía. Pero lo grave es que la Fiscalía también ha tenido tremenda inestabilidad, pues. Ya vamos en 4 fiscales desde el señor... 5 fiscales desde febrero. 4 los tenía yo contabilizados, pero bueno. Carlos Vaca Mancheno. Sí. Doña... sí, hubo una la subrogante de Vaca Mancheno, que estuvo, sí, pero hubo alguien que estuvo 4 días. Jen Rea, que estuvo 3 o 4 días. Paul Pérez, y ahora encargada Ruth Palacios. Okay. Y terminaremos febrero con 6. Exacto, la inestabilidad en la Fiscalía también ha impedido pues que hagan el mejor trabajo posible. Por tanto, yo sí exhorto, se dice ahora. No estoy muy de acuerdo con esto de las exhortaciones. Yo todavía recuerdo que el presidente Correa fue exhortado por el señor Paredes. Sí, claro. Usted. Yo lo exhorto a que no me exhorte. Exhorto a que no me exhorte. Payasesco el tema, pero bueno, vamos a lo que vamos. Yo no estoy de acuerdo con los exhortos, pero sí con las peticiones formales de que la Fiscalía por fin tenga estabilidad y pueda hacer las investigaciones. En el caso 10, nos sabremos claro. Tienen ya 12 casos allí de muchos asambleístas, es decir, de 12 asambleístas que tienen que dar resultados. Yo acompañé
como miembro del CAL, y hablaremos del CAL también, si te parece, acompañé a la presidenta en la suscripción de un convenio con Fiscalía y Contraloría para que esto se haga rápido, y estamos a la expectativa de ver los resultados. Bueno, rápido no se ha hecho, ¿no? Sí, por eso es que ha habido inestabilidad en Fiscalía, es la verdad. Pero Eso vamos al tema legislativo. Eso es la pelota que le tiraron a las demás instituciones de control. Sí, pero ¿Cuál es la pelota que se queda dentro de la Asamblea? ¿Qué están haciendo no dentro de la se puede Asamblea? hacer nada por fuera del artículo 106 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me explico. La única forma de que en la Asamblea se traten estos temas es que exista una denuncia notarizada y juramentada que llegue al CAL. Es más, en los dos casos que tú nombraste hace pocos minutos, nosotros, el CAL y yo personalmente, voté inmediatamente a favor de que se hagan las derivaciones. ¿En los dos casos? Porque hubieron denuncias notarizadas y sobre todo juramentadas, que es lo que dice la ley. Las denuncias fueron impulsadas por colegas de su bloque. Es verdad. Particularmente Esteban Bernal y Fabricio Villamar. Es verdad, y las votamos enseguida y se aprobaron. Ahora, que la duda está sobre una de las suyas, quiero decir, sobre la asambleísta Ana Galarza. No hay duda. Hay una denuncia, evidentemente. No, pero no hay una denuncia. Tiene que haber una denuncia pública. Sí, pero que para que el CAL pueda actuar, tiene que haber una denuncia conforme a la ley, porque no podemos desobedecer la ley porque nos venga en gana. Hay el artículo 106 de la Constitución claramente dice, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que debe llegar al CAL para canalizar a una comisión y luego al plenario legislativo una denuncia, repito, notarizada. Se lo pongo más sencillo. Ok. Si se dan las condiciones para que se abra una comisión que investigue el caso de la asambleísta Galarza, su voto en el CAL va a estar a favor o en contra. Por supuesto que tiene que investigar si es que hay una denuncia que cumple con los requisitos. Es que canalizar o calificar una denuncia no significa determinar que es culpable o inocente. Se determina que debe investigarse. Pero les quiero recordar algo. Yo confío en Ana Galarza, por supuesto que confío en ella. Y segundo, toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Pero lo que jamás podemos hacer, y respondo a tu pregunta, es impedir que los actos sean investigados, en tanto en cuanto se cumpla con la ley. Ok. Consejo de Administración Legislativa, Bien. el CAL, esto es el mini congresillo que controla las riendas de la Asamblea, 7 representantes de las bancadas más importantes del Pleno de la Asamblea Nacional. Así es. Han cambiado muchas las cosas desde que se eligió. Muchísimo. Para comenzar, ya no hay Alianza País. O bueno, hay, pero a medias. Sí, claro, se dividieron en dos, pero es un tema de ellos, no nuestro. Sin embargo, en el CAL tenemos un pequeño problema. Tiene ahora la ausencia de Luis Fernando Torres, que ha renunciado por aspirar a la candidatura por la alcaldía de Ambato. Eso me deja a mí lo solo. Deja usted como el único opositor dentro, ¿no? Exacto, me deja a mí solo en el CAL como opositor, me refiero, ¿no? Yo respeto mucho a los restantes 5 miembros del CAL, pero ya no somos 2 de oposición, sino solo uno, yo en este caso. Sin embargo, debo adelantarte que el día de mañana ya hemos sido convocados a elegir a ese vocal que reemplazará a Torres. Por tanto, espero que se cumpla con ese procedimiento. ¿Quién lo elige? ¿El Pleno de nuevo? El Pleno con 70 votos. ¿Lo nominará el Partido Social Cristiano? Entiendo que sí. Y si le nomina el Partido Social Cristiano, por ejemplo, a Cristina Reyes o a quien nombrase, mi voto será a favor, sin duda alguna. Porque ¿ya suena el nombre de Cristina Reyes? Sí, suena el nombre de Cristina Reyes y también de César Ron. Yo votaré por aquel candidato o candidata que nomine el Partido Social Cristiano. Por justicia, porque así debe ser. Sí, evidentemente, porque les corresponde una de esas curvas. Claro, y además el ejemplo que di en su momento es que la alineación de la delantera del Barcelona la pone el director técnico del Barcelona, no el director técnico del Emelec. Aquí el nombre lo pone el Partido Social Cristiano. Hablando de diezmos, ha llegado en estos minutos, mientras conversamos, la muy querida María Alejandra Vicuña a la Fiscalía General aquí en Quito para rendir su versión sobre el caso Diezmos, un caso que la puede llevar a la cárcel, además de haberle hecho perder el trabajo como vicepresidente y el que tenía guardado en el SDI durante 9 años. Qué cara que tiene la señora Vicuña. El 4 de enero se cumplió un año de su nombramiento sin el voto nuestro. Sí. Eso es importante mencionar. Nosotros no votamos a favor de María Alejandra Vicuña. No se me vaya el CAL, que el CAL es más importante que Vicuña, porque el CAL está vivo, Vicuña está muerta. Ok, en el CAL se hacen actos importantes desde el punto de vista legislativo. Primero se califican los proyectos, se califican los procesos investigativos, como acabamos de hablar, y sobre todo se resuelven temas del funcionamiento de la Asamblea. Y yo ya estoy en el CAL 1 año 7 meses, estaré hasta mayo de este año, y creo, y lo digo con absoluta humildad, pero con firmeza, creo que he cumplido con la tarea que me encomendó el plenario legislativo, sin duda alguna. El CAL fue durante la legislatura de Gabriela Rivadeneira una vergonzosa, quiero decir,
una vergonzosa mini institución que básicamente bloqueaba el trabajo legislativo, una institución donde se dio la pelea que se tenía que dar, pero que a la final servía para bloquear más que para alentar. Este nuevo CAL, que no peca de lo mismo, tiene sin embargo algunos vicios del anterior, como dejar parqueados pedidos de juicio político, caso María Fernanda Espinosa, que se pidió más o menos para agosto del año pasado, todavía seguimos esperando un pronunciamiento del CAL. Tiene todavía por definir una agenda legislativa que se ha definido en papeles, pero no se lleva a la práctica porque no entiendo si hay falta de consenso o falta de voluntad política. Tiene todavía problemas al interior del Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué tanto de esto se puede resolver en mayo cuando se renueve el Consejo de Administración? Sí, pero me gustaría, Anderson, ser justo y mencionarte que el CAL, del cual yo formo parte, sí ha activado 6 juicios políticos, o 7 me parece. No, sí. Ha activado... Lo que yo cuestiono es que sean selectivos. Sí, se han activado algunos y muchos llegaron a su colofón final. Primero en el tema fiscalización y en el tema legislativo, aprobamos más o menos, o calificamos, porque ese es el término que debe utilizarse, más o menos entre 18 a 20 por 19 semana. leyes. No, me refiero a calificación de proyectos. Entre 18 a 20 semanales, primero. Y segundo, se han aprobado 19 leyes, que es bastante. Inclusive se aprobó una mía, que es la única, o por lo menos fue la primera, que se aprobó siendo iniciativa de un legislador de oposición, la ley de los bomberos. Sí. Y ellos están muy agradecidos. De tal manera que... Y que lleva años peleándola, ¿no? Yo inicié esta pelea en el 2015 y logré finalmente aprobarla en este periodo legislativo, porque Dios mediante, con el apoyo popular, fui reelecto legislador y pude seguir bregando por una ley que tenía que haber sido aprobada en el régimen pasado o en el periodo pasado, pero lo logré. Entonces hay que ser justos. Cierto que se han quedado muchas cosas en el candelero, Anderson, y tú eres muy directo en esto, pero también es cierto que se aprobaron 19 leyes. Faltan 26 para cumplir aquello que se definió al inicio de este periodo, que fue el 14 de marzo, con la elección de la nueva presidenta. Pero sí se ha logrado bastante. Ahora, ¿qué falta? Me vas a decir tú, y con toda razón. Por supuesto que sí. Es que ya se parlamenta. Y falta porque los premios apremian, los tiempos apremian. Los tiempos apremian, pero sí debo decir que sí se ha recuperado el nombre Parlamento. Me explico. Yo no estoy de acuerdo en que se llame Asamblea Nacional. Esa fue una orden del señor Chávez, y se llama Asamblea Nacional como que estuviéramos reinventando el país. No, señor, debe llamarse, o debería llamarse Congreso. Pero sí existe el Congreso de los abogados, y el Congreso de los arquitectos, y soy arquitecto, y el Congreso, hasta hay un libro del Congreso de los ratones. Existe Congreso en todo el mundo, menos en el Ecuador. En España se llama Congreso de los Diputados. Aquí decidió la revolución, a quitarle el nombre de Congreso. Sin embargo, no se logró nada, porque aquello de asamblea a mí me parece que Chávez tuvo demasiada influencia en el tema. Se ha recuperado el nombre Parlamento. ¿Por qué? Porque Parlamento viene del verbo parlamentar, pues, y parlamentar quiere decir hablar, negociar en el buen sentido. Parlamentar quiere decir que yo debo convencerle al del frente de las bondades de mis proyectos, y ellos a su vez deben tratar de convencerme de las bondades de los suyos. Y ese ir y venir de ideas y de parlamentos, salen buenas leyes. Eso es lo que debe activarse. Se ha parlamentado mucho más. Ahora sí se parlamenta. Mayo 2019, renovación de directiva. La presidenta Elizabeth Cabezas todavía no ha anunciado si aspirará o no a la reelección mediante el voto parlamentario. Pregunta directa como todas. ¿Alianza País debe mantener la presidencia del Parlamento? Si es que tienen mayoría, sí. Si la pierde, no. No tiene mayoría. Tiene la primera minoría. No. Alianza País tiene 40 votos. Eso no, 42 votos. 42 votos, que no hacen mayoría en las matemáticas. Así es verdad. Pero tiene más votos que los otros bloques. Entonces, allí habrá que ver cuántos votos se pueden sumar. Pero frente a ello, a lo que quiero, y voy a ser directo en la respuesta, Elizabeth Cabezas tiene todo el derecho de pretender la reelección, si es que esa es su decisión. Como tú mismo lo dijiste, no ha decidido o no ha anunciado su decisión. Pero si esa es su decisión, tiene pleno derecho. Como pleno derecho tenemos los restantes legisladores a pretender posiciones importantes en la organización de la Asamblea. ¿Contaría con el respaldo de usted o su bancada? Tendría que hablar con mi bancada. Yo no soy ya jefe de bloque, tendría que hablar con ellos, porque soy muy respetuoso. Yo fui jefe de bloque entre el 2015 y el 17, y siempre pretendí que el jefe de bloque tenga la capacidad de organizar el diálogo al interior del movimiento. Pero si no está discutido en el bloque, porque todavía no son los tiempos para discutirlo. Claro, no se va a discutir todavía. ¿Usted cree que la presidenta se merece otro periodo? Por lo menos ha hecho un mejor trabajo que los anteriores. Eso no es ni un sí ni un no. Eso es una toreada muy inteligente, porque en política hay que ser absolutamente objetivos
no solamente en lo que uno piensa, sino en las respuestas, porque yo no quisiera que el día de mañana alguien pudiese pensar que yo me cierro a la banda a cualquier posición. Los pactos dentro del Parlamento, ¿qué tan reales son? En ese país se ha vuelto a hablar de pacto, primero como mala palabra, segundo porque son pactos debajo de la mesa, ninguno se hace público. ¿Qué tan reales son estos pactos de los que se habla en el imaginario colectivo, que sean por ciertos? Los pactos por sobre la mesa son absolutamente válidos y me parece una verdadera torpeza que muchos satanicen los pactos, porque de eso se trata. Parlamentar quiere decir pactar cosas a favor de buenas leyes, pactar a favor de buenas circunstancias para la legislatura o para el país en general. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con los pactos sobre la mesa. Última pregunta, recta final de la conversación con Bien. el asambleísta Patricio Donoso, asambleísta por la provincia de Pichincha del movimiento Creo, miembro del Consejo de Administración Legislativa. Seccionales 2019, su partido impulsa a un joven como Juan Carlos Holguín, Así es. que para muchos su mayor tropiezo es precisamente su falta de experiencia, su edad. Le dicen otro Rodas, de hecho me hacía mucha gracia que él lo recogía con mucho tino en una de sus propagandas, que la había hace poco. ¿Qué tanta capacidad le ve a Juan Carlos Holguín para llegar a la alcaldía? Sé que, y no estoy inmerso en la campaña porque he estado metido en la asamblea, pero sé que ha tenido un ascenso en la inquietud de la gente en cuanto a la posibilidad de votar por él. Creo que la campaña formalmente todavía no iniciará el 4 de febrero formalmente, pero claro, ya los motores están encendidos y prendidos. Espero que Juan Carlos logre activar lo que en efecto ya ha activado, cuál es haber tenido una posición de ascenso en su campaña. ¿Le ve posibilidades? Sí. Sí. Bueno, el tiempo lo dirá. Patricio, siempre Muchas es un gusto gracias. tenerlo acá, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, Anderson. Muy Éxitos amable. en lo suyo. Gracias. Mi conclusión de esta mañana, muy rápido, el punto final. No hay institución que importe más que la Fiscalía General del Estado. No hay institución que importe más en un país donde se presentan 900 denuncias en un solo año contra funcionarios con fuero de corte nacional, es decir, los peces gordos de la corrupción, los que mandaban a la hora de morder los contratos y los dineros públicos. Por eso la tarea de todos de cuidar este concurso, de no permitir que mequetrefes como el ex juez Blum, que participaron del correísmo para la persecución de los derechos civiles y de la sociedad civil, se infiltren en una de las instituciones del Estado. Hay que velar porque aquí llegue cualquiera que esté preparado, pero sobre todo que tenga la hoja de vida limpia, honesta, que esté del lado de la ley, no del lado de los partidos políticos. No me importa si el nombre es X, Y o Z, mientras tenga una hoja de vida que lo respalde, que diga que sabe de derecho penal, que su único partido político es el Código Orgánico Integral Penal y que su único interés es llevar los peces gordos de la corrupción a donde deben estar, acompañando a Jorge de Glass, si quieren, en huelga de hambre colectiva. Aquí nos veremos mañana a otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde Il Barista.